Epa, mi llave, salud. Déjame cambiar de ángulo porque me pareció un fantasma del otro lado. Epa, mi llave, saludos, feliz sábado, feliz mañana. He dicho muchísimas veces, hasta el cansancio, aunque esas reflexiones de mi parte no lo escuchan los machadistas ni los enfermitos, que una parte del colapso de PDVSA es producto de la corrupción y de la mala gerencia que existió durante un periodo de tiempo prolongado de nuestra historia reciente. He dicho infinidad de veces que muchos de los problemas de nuestras empresas de servicios, electricidad, agua, gas, también obedece a lo mismo. Al parecer, el chavismo contrataba gerentes que eran más políticos que profesionales, pero sobre todo que le tenían una rechera enorme a todo lo que significara mantenimiento. No sé si porque no tenían formado la importancia y todo lo que se debe estudiar para mantener una industria, una empresa, o hasta el carro con el que tú manejas, o hasta la moto, que si no tienes mantenimiento te puedes estrellar con ella, o era porque se cogían los reales que correspondían a mantenimiento. Y efectivamente, de 3,5 millones de barriles que producía al día PDVSA, cuando se la entregamos al chavismo, y digo que se la entregamos porque el Estado, el pueblo venezolano, una porción importante votó por Chávez en el 98 y le entregamos a su gobierno esa industria, lo llevaron a 250,000 barriles hace 2, 3, 4 años atrás. Pero también he dicho muchísimas veces que eso no se debió exclusivamente a que llegáramos a ese nivel tan precario, lo que he dicho anteriormente, sino también a las sanciones. He sido siempre un luchador en contra de las sanciones. Desde que Luis Vicente León levantó su mano hace X años y decía, eso es un grave error, eso lo único que va a beneficiar es al gobierno, ninguna sanción ante un bajo gobierno, y muchos todavía no estábamos claros lo que eso significaba, hasta los momentos donde, gracias a Dios, el pueblo venezolano que está en Venezuela aprendió el grave error que eso significó, porque parte del pueblo venezolano que está en el exterior vive en una burbuja de desinformación e ignorancia impresionante. Hoy en día conocemos los alcances que esto ha tenido. Ahora bien, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el chavista más chavista que pueda existir, niega que en Venezuela el gobierno chavista madurista ha estado inmerso en unos profundos casos de corrupción. La Aldea, que es una plataforma digital, trae un estudio relacionado a la corrupción en cifras del chavismo. Varios casos emblemáticos son revisados en este trabajo que nos publican. Caso Administradora Atlantic en el año 2012, en gobierno de Chávez. 5,000 millones de dólares desaparecidos de un esquema fraudulento de PDVSA. Eso equivale a 4 años y medio de las regalías. Esto de las regalías se refieren a las de Chevron. Se denunció un desfalco de unos 5,000 millones de dólares de PDVSA durante la gestión de Rafael Ramírez. Este desfalco equivaldría a unos 4 años y medio de regalías provenientes de Chevron. Debemos recordar que Rafael Ramírez es solicitado por la justicia venezolana, pero países aliados al bloque occidental no lo han entregado. Caso Rafael Gorrín, 2018, durante el gobierno de Maduro. 1,000 millones de dólares lavados con sobornos y fraudes cambiarios, un año entero de regalías robados solo por un hombre. El magnate de la propaganda chavista Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavar más de 1,000 millones de dólares,
desviados de PDVSA a través de sobornos y esquemas de cambios de divisa. Esto significa que solo Gorrín lavó lo correspondiente a casi un año entero de las regalías de Chevron. Debemos recordar que el yerno de Antonio Ledesma está preso en Estados Unidos y se declaró culpable por estar vinculado a casos similares. Por cierto, que el otro yerno de Ledesma es Andrés Izarra, quien fue un connotado ministro de Comunicaciones del gobierno de Hugo Chávez. Reflexión: ¿pudiésemos confiar desde la oposición en un hombre como Antonio Ledesma con estos yernos? Y cuidado, yo soy de los primeros que separo los hijos de la acción de un individuo, como muchos que quisieron vincular a Ecarri por acciones de su papá. Coño, pero cuando tú me hablas que los esposos de dos de tus hijas han estado involucrados con el chavismo, uno de ellos directamente en casos de corrupción, nos pone a pensar, ¿no? Por cierto, Ledesma vive en Salamanca, el barrio más caro de España, de Madrid específicamente. Sobre precios de la faja del Orinoco, esto fue entre el 2010 y el 2016. 2.000 millones de dólares en contratos inflados, 22 meses de regalías esfumados en corrupción. Se descubrió un esquema de contrataciones con sobreprecios que provocó una pérdida de más de 2.000 millones de dólares. Esto equivaldría a unos 22 meses de los ingresos de las regalías por Chevron. Por cierto, esto avala algo que les he dicho muchas veces con los temas de las contrataciones. No es verdad cuando te dicen que una obra que costaría 2.000 millones de dólares y no la hicieron, se robaron el dinero de la obra, porque eso es un dinero que está presupuestado, no existe físicamente, porque probablemente ni siquiera se encuentre recaudado, o al menos no en su totalidad. Generalmente es así en la mayoría de las obras. Ahora bien, si la obra ha sido ejecutada, la manera como sí puede haber un dolo es que haya sobreprecio en la misma, o que se haya pagado una comisión por la asignación de la obra o del contrato. Ahí sí. Y con esto uno no está defendiendo al régimen, porque exactamente pasaba lo mismo en la Cuarta República. Hacían señalamientos políticos de que se habían robado el dinero de una obra porque no se había ejecutado, cuando ese dinero, si bien estuvo presupuestado, no se terminó ejecutando. ¿Por qué? Porque tal vez cayeron los ingresos y no dio el dinero para pagarla, etc. O también las obras que quedan inconclusas. Caso Tarek El Aissami, 2023, 23.000 millones de dólares en corrupción petrolera, 20 años de regalías de Chevron, volaron de los bolsillos del chavismo. Bueno, recordemos varias cosas, ¿no? Los actos de corrupción donde estuvo involucrado El Aissami se facilitaron precisamente gracias a las sanciones y la imposibilidad de PDVSA de poder hacer sus contrataciones y cobrarlas a través del sistema SWIFT. Esto llevó a un sistema de criptomonedas y este tipo de monedas virtuales que facilitaron este acto de corrupción. Es decir, que si a ver vamos, los cómplices de esta corrupción fueron los que solicitaron las sanciones. En todo caso, nadie niega, como lo dije anteriormente, que haya habido corrupción durante estos últimos 25 años. Ahora, lo que parece inapropiado es en estos momentos donde es importante consolidarnos para evitar que el país caiga en una desgracia económica nuevamente por culpa de un grupo político, que una plataforma informativa como esta, vendida a esta oposición malsana, pretende hacer unos cálculos como estos, restando entonces la importancia que tiene la licencia 41 para que Chevron siga funcionando. En todo caso, aquí hago una reflexión todavía mucho más interesante, ¿no? Si el gobierno de Maduro sigue apretando, metiendo preso a corruptos y ha metido preso a 2 importantísimos funcionarios del régimen, quiere decir entonces que está en el camino correcto para que esto se siga, evitar que esto se siga suscitando. Siendo así, entonces, más nos duele que hagan las sanciones y que vuelvan a aplicarlas, porque ya ni siquiera puedes utilizar la corrupción como una excusa.